Hace muchos años, el estremecedor caso de un sujeto tuvo como punto de partida una de las historias más horribles jamás contadas, ya que su madre le contó cuando era niño que su hermano mayor fue raptado por unos campesinos que lo desollaron y acabaron comiéndoselo. En aquellos tiempos, en la década de los años 30 en Ucrania, el secuestro y asesinato de jóvenes era de lo más común debido a la falta de alimentos. El canibalismo era una práctica habitual en ese lugar. Esta es la historia de Andrei Chikatilo, el profesor de Ucrania que devoraba a la gente para obtener paz mental. Con todo esto dicho, bienvenidos a Noches Malditas, y sin más que decir, acomódense y apaguen la luz. En 1939 nace Andrei Chikatilo en Yablochnoye, actual Ucrania, en una pequeña aldea donde la pobreza abundaba. Su padre fue capturado por los nazis, y su madre, que era una ama de casa, siempre le contaba la historia de que su hermano fue raptado para comérselo. Debido a esta historia, Andrei creció con ese trauma, que luego se vio reflejado en la escuela, siendo un chico bastante nervioso, silencioso, y que no le gustaba tener compañía. Sin embargo, a pesar de todo esto, Andrei se graduó y se convirtió en maestro en 1971. Desde ese momento empezó a tener atracción hacia menores de edad, tanto de hombres como mujeres, lo que lo llevó a tener múltiples reportes hacia la policía, donde perdió su primer empleo de maestro en 1974. Todo eso fue el indicativo de que algo aún peor se avecinaba, ya que en 1978 cometió su primer asesinato. Yelena Zakotnova, una niña de apenas 9 años de edad, fue su primera víctima. Chikatilo la convenció para que se fuera con él al bosque, a una cabaña que poseía en las afueras de la ciudad. Allí, intentó violarla y al ver que se resistía, la apuñaló 3 veces en el abdomen, donde descubrió que, al hacer eso, lo llenaba de placer y poder, como nunca antes. Luego de ese brutal asesinato decidió arrojarla en el río Gruzhevka. El cuerpo se encontró bajo un puente cercano 2 días más tarde. Varios años después, se convirtió en funcionario de abastecimiento de una fábrica, y el trabajo lo obligaba a recorrer una buena parte de la región, lo que le proporcionaba la fachada perfecta. Luego de 3 años de ese brutal asesinato, Chikatilo encontró una nueva víctima. Esta vez, fue una prostituta llamada Larisa Tkachenko, una chica de 17 años de edad, donde la llevó a un bosque cercano, por sus servicios. Y como ésta no quiso aceptar, allí fue donde la estranguló hasta matarla. Fue en ese momento donde su gusto por la carne se hizo presente, ya que empezó a devorar parte de ella. Ese mismo año, Chikatilo continuó con su ola de asesinatos, cada uno más terrible que el anterior, dando así la suma de 4 muertos en 1981, donde todas las víctimas tenían el mismo patrón, ya que sus cadáveres siempre se encontraban en los bosques, con indicios de violencia y sadismo, y en ocasiones les faltaban miembros a las víctimas que luego Chikatilo dijo a las autoridades que se los devoraba. Para 1985 su número de víctimas aumentó notablemente, 15 personas fallecidas, y todos ellos menores de edad, ya que en una entrevista que le hicieron en un juicio, él mismo afirmó que eran fáciles de manipular y someter. Durante los siguientes años, Chikatilo asesinó a más personas, dando la escalofriante suma de 53 personas. Él los elegía cuidadosamente, en estaciones de trenes y autobuses de la localidad de Rostov, donde buscaba menores de edad en estado de pobreza o falta de confianza. De ahí su apodo, el carnicero de Rostov. Con todos estos crímenes, las autoridades empezaron la investigación centrándose en 2 focos principales: miembros de la comunidad médica cirujanos y de la comunidad homosexual, ya que, en aquel momento, la homosexualidad estaba prohibida y habían aumentado los casos de asesinatos de hombres. Después de interrogar a miles de sospechosos y fichar a algunos de ellos, la policía seguía sin encontrar al culpable. El hecho de que la opinión pública desconociese la gravedad del caso tampoco ayudó. El gobierno soviético estaba desesperado por encontrar al culpable. No se podía permitir que la ciudadanía dudase del sistema. Más de 600 oficiales de la ley buscaban alguna pista en el bosque y en las cercanías. Fue gracias a la insistencia del gobierno soviético que empezó a mandar a sus oficiales a todas las paradas de autobuses y de estaciones de trenes, y en una de estas paradas, un policía notó que un hombre que salía de las profundidades de un bosque
Tenía una mancha de sangre en la cara y los zapatos con mucho barro. Este oficial tomó sus datos y cuando lo arrestó, inspeccionó el lugar de donde había salido, dando así el descubrimiento del cadáver de una niña en las inmediaciones de ese lugar. Este sospechoso, que no era otro que Chikatilo, fue arrestado. Esto ocurrió el 20 de noviembre de 1990. Chikatilo fue arrestado y enjuiciado, acusado de 53 asesinatos agravados. Muchas de sus víctimas les faltaban partes del cuerpo, que luego Chikatilo afirmó que se los devoraba en la comodidad de su hogar. Los psiquiátricos que lo examinaron descubrieron que no sufría ningún trastorno que pudiera impedirle ver que sus actos eran atroces, que todos ellos eran actos premeditados. Una vez en juzgado, los padres de sus víctimas, presentes en la sala de audiencias, estaban comprensiblemente alterados, viendo de frente al asesino de sus hijos, y pedían que les dejaran lincharlo en ese mismo lugar. Es por eso que Chikatilo estuvo durante el juicio dentro de una especie de jaula de hierro. Debido a la gravedad de sus asesinatos, los jueces no dudaron en anunciar el veredicto que habían nominado. Fue sentenciado a la pena de muerte y llevado a una sala aislada de la prisión de Rostov del Don, donde fue ejecutado de un tiro en la cabeza, ya que aún estaba terminando el régimen de la Unión Soviética, y el 14 de febrero de 1994 fue sepultado en una tumba sin marcar, dando así el final de la historia del carnicero de Rostov, en donde su caso dejó una huella indeleble en la historia del crimen en la Unión Soviética y en todo el mundo. Además de sus horribles crímenes, también generó debates sobre la competencia y la eficacia de las autoridades soviéticas en la resolución de casos de asesinos en serie. Su historia ha sido objeto de libros, películas y documentales que exploran los aspectos psicológicos y criminales de su vida y sus crímenes. El caso de Andrei Chikatilo es un sombrío recordatorio de la capacidad de la mente humana para cometer actos de maldad inimaginables, una sombría mancha en la historia del crimen, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre cómo la sociedad puede aprender y evolucionar para prevenir que tales tragedias vuelvan a ocurrir. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas, le des me gusta y actives la campanita para que no te pierdas de ningún otro video. Eso ha sido todo. Gracias y buenas noches.